hay toda una equivocación en lo que hoy se dice que se celebra. Se celebra el Día de la Ancianidad, una palabra que ya no se usa más para referirse a las personas mayores. En realidad se celebra el 28 de agosto, el Día de la Ancianidad, en conmemoración de la declaración, una proclamación de derechos que hace la dirigente social Eva Duarte de Perón, allá por el año 1948, bien para proteger los derechos de las personas mayores. Lo que pasa que en ese momento se consideraba personas ancianos a las personas a partir de los 60 años y que estaban en la etapa final de su vida. Por eso digo que el paradigma ha cambiado totalmente. La programación de derechos fue un poco el derecho a la asistencia, que tenía que ver con la familia, pero en todo caso si no había familia o no se ocupaba, le correspondía al Estado. El derecho a una vivienda digna, en caso de no tenerla, el Estado debía asistir en ese sentido. El derecho a una salud moral y a una salud física de acuerdo a la edad de la persona y su condición física. El derecho a una vestimenta, digo, hay cosas que ya claro, no son actuales, obviamente. Esto fue en el año 1948. Y bueno, y también el derecho a la recreación, que eso sí es algo que hoy celebramos y que trabajamos mucho. Recién al año siguiente, en 1949, se ingresa a la Constitución, pero después, con el golpe de Estado en 1955... Se cambia esa Constitución revolucionaria, exacto. Exactamente. Adriana, y en algunas cosas se ha avanzado, en otras se ha retrocedido. O sea, por ejemplo, bueno, el acceso a medicamentos, si la obra social mayoritaria es PAMI, está un poco mejor porque hay medicamentos que salen sin costo y todo lo demás. Hay otros que una pequeña diferencia hoy en día te cambia la vida. Ahora, se ha retrocedido mucho en el tema de las prestaciones. O sea, hoy en día están en el peor momento, creo. Claro, yo lo que quería aclarar, esto del paradigma, ya no se llama ancianidad. No podemos ver como anciano una persona de 65 años y ni está en el final de su vida. Hoy hablamos de vejeces. El paradigma es hablar de vejeces. El ser humano, desde que nace, comienza a envejecer. Es algo lógico. Y hay condiciones que hacen de, a ver, cómo llegar a esa edad y de qué tipo de envejecimiento se trata. No todos envejecemos de la misma manera. Tienen que ver con condiciones internas, como la genética, y externas, como las condiciones sociales, económicas, educación. Cuando un país está mejor, hay más expectativa de vida, hay otra calidad de vida. El acceso a la salud, a medicamentos. Y también debo decir que hay una desigualdad entre hombres y mujeres, lamentablemente. Hoy, en este momento, llegan en condiciones menos favorables las mujeres que los hombres. ¿Por qué? Porque antes las mujeres, por ejemplo, no trabajaban o debían dejar su trabajo para dedicarse a su familia. Entonces hay una desigualdad hoy que quizás dentro de unos años eso no lo vamos a ver. Como les dije, no es más ancianidad, son personas mayores. Antes era muy común que las mujeres sobrevivieran a los hombres en la pareja, ¿no? Sí, sobrevivir sí, siempre, es decir, si bien tenemos una población envejecida, incluso a nivel mundial, no solo en nuestro país. Dentro de pocos años las personas se ven con una expectativa de vida de entre 100 y 105 años. Esto todo ha cambiado, por eso digo que no se habla más de ancianidad, no se habla más de abuelos, porque no todas las personas mayores son abuelos, sino que se habla de diferentes vejeces y que todos llegan en diferentes condiciones. Aparte, desde el 2015 tenemos la Convención Interamericana de los Derechos de las Personas Mayores, que cuidan que estos adultos que están en situación vulnerable se puedan cumplir esos derechos adquiridos. ¿Y se cumplen esas cosas en la práctica? Te digo porque no. Por ahí, cuando vos hablas de vejeces, cuando te ponen el mote de viejo, anda para acá, vení para acá, sí, es un andá tema... para este lado... Y ya disponen de tu vida o no te dejan esa autonomía o por lo menos hasta el grado de autonomía donde vos te podés mover. Ese es otro de los derechos que tienen las personas mayores, el de poder decidir, porque muchos de ellos son llevados a residencias geriátricas sin su consentimiento. Eso no debería ser nunca así, a no ser que, bueno, las condiciones cognitivas no le permitan esa decisión. Claro. Hoy hablé de esos derechos que habló Eva en ese momento,
que era a la asistencia, que el Estado, es decir, primero la familia, que muchas veces no sucede que la familia esté presente, aún habiendo familia, y en todo caso debería hacerse cargo el Estado. Y hoy nos encontramos con un Estado más ausente que nunca, en todo sentido. Si hablamos de las jubilaciones o las pensiones, son indignas. Las personas mayores hoy no alcanzan ni hablar de comprar medicamentos o de comprarse una vestimenta o de, no sé, alguna otra cosa. Hoy ni siquiera llegan a comer dignamente. Estos últimos días hemos visto en noticieros, no sé, el señor que podía como lujo comer un churrasco en toda la semana. O de otra señora que dormía hasta el mediodía porque no, para hacer una sola comida al día. Entonces tomaba un mate cocido, no podía pagar el gas y los vecinos del departamento le calentaban el agua o le hervían el arroz para que a la noche pudiera ingerir algún alimento sólido. Digo, personas que trabajaron toda su vida, que aportaron, hoy están en esas condiciones. Sin ir más lejos, hoy en Junín sabemos que PAMI tiene desprotegido a más de 4.500 prestatarios, porque no tienen una cápita en el hospital. Sabemos que el hospital es impersonal. ¿Eso te llega a vos en tu dirección? ¿Te llegan? Sí, obviamente. ¿Esos reclamos? ¿Cómo obviamente. Desde la semana pasada, nosotros tenemos un programa, obviamente que el intendente Pablo Petreca siempre nos pide, pero esto no es política, es de verdad un trabajo sostenido, un trabajo continuo para proteger los derechos de estas personas mayores. Nosotros tenemos, después te lo voy a explicar, un poco las grandes líneas de nuestra dirección, pero desde tenemos el programa de adultos conectados, que no solo hay una contención afectiva para aquellas personas que están solas, que no tienen familia o que su familia no se acerca, porque muchas veces la familia los abandona. Entonces tenemos una contención telefónica y también está la contención económica, un bolsón de alimentos, se llama un módulo alimenticio, que les entregamos alrededor, se los llevamos a su casa los 20, 22 de cada mes. Ya desde hace bastante tiempo, desde hace varios meses, ya el 14, 15 nos están llamando porque quieren saber cuándo vamos a acercarle ese módulo. Porque no les alcanza, porque aunque sea dicen, tenemos la leche en polvo para hacernos un té o un mate cocido. Y desde la semana pasada, esto es algo real, comprobable, se han acercado muchísimas personas mayores que las mandaban directamente de PAMI, que no les daban más ese bolsón, a pedirnos a nosotros, a Desarrollo Social. ¿El antiguo bolsón del Provienestar, eso se suspendió? No sé exactamente qué es lo que le suspendieron, pero sí que los mandaron directamente a Desarrollo Social y obviamente que llegan a mi dirección, porque no les dan más ese bolsón, que si bien, no hay grandes cosas ni les va a salvar el mes, pero sí los ayuda a llegar a fin de mes, con yerba, con azúcar, con leche en polvo, con galletitas, con alguna mermelada, con harinas, con fideos. Bueno, es que cuando vos estás justo contás con eso, o sea. Contás con eso. Las personas, por eso digo, ya desde hace un tiempo esto se profundizó, se viene notando, pero nunca como ahora. Nunca las jubilaciones y las pensiones han quedado tan chatas, tan bajas, no les alcanza realmente. Yo esto lo vivo a diario. Ya que estamos hablando del tema y derechos de la ancianidad y todo lo demás, ¿qué es lo que pasó? Vos me hablabas de la cobertura de PAMI. ¿Qué es lo que pudieron averiguar ustedes respecto de la cápita de IMEC? ¿A dónde fue a parar? Porque sé que hay algunos que fueron a clínicas. No, eso antes, algunos en Clínica Centro. Sí. Pero claro, no alcanza para todos los afiliados a PAMI. Claro. Y bueno, nada, el hospital es intersonal, viene gente de todos lados, los turnos se lo dan a meses. Nosotros hemos tenido que intervenir en muchos casos con personas mayores que necesitaban una intervención quirúrgica, que necesitaban una prótesis, las prótesis no llegan, y esa es la realidad de hoy, lamentablemente. Bueno, por eso te decía, celebrar... no es celebrar, es conmemorar en definitiva, y ya no es más Día de la Ancianidad. Nosotros, también el 1 de octubre, sí es el Día Internacional de las Personas Mayores. Hay muchos días que conmemoran los derechos de estas personas. Por ejemplo, el 15 de junio fue contra el maltrato y el abuso en la vejez.
Bueno, hay mucho. Y nosotros desde la dirección hacemos un abordaje integral para acompañar, para ayudar a estas personas mayores. Desde el programa, como dije, también tenemos la atención psicológica para aquellas personas que lo necesitan. Cada vez hay más casos, están sumidos en una cierta depresión, en una angustia, porque no les alcanza para llegar a fin de mes, porque las condiciones en el momento en que ellos deberían estar mejor que nunca, no están cuidadas. Entonces tenemos una psicóloga que trabaja con estas personas. También tenemos una parte que es muy importante, que es la de la recreación, porque para ellos es muy importante. Tenemos talleres desde actividad física, desde actividades recreativas, desde baile, yoga y sobre todo de estimulación cognitiva, porque hoy más que nunca tenemos que ayudarlos a ejercitar la parte cognitiva de las personas mayores, para que bueno, sigan teniendo una vida activa, una vida plena, una vida a la par del resto de la sociedad, porque ellos también tienen proyectos, tienen sueños, tienen ganas de hacer cosas. Nosotros con estos talleres, con las peñas que hacemos, es una manera de ayudarlos, de recuperar la alegría, de encontrarse con el otro. El 4 de agosto hicimos la última peña, y la verdad que superó todas nuestras expectativas. Y eso demuestra las ganas que tienen ellos de escapar un poco de la realidad y divertirse y pasarla bien.